Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias al Señor que podemos un día más compartir una palabra de parte de Dios para cada una de sus vidas y sé que va a ser de edificación para cada uno de nosotros. Bueno, pues este día pues quiero traer eh, como título de este mensaje la justicia divina. Bueno, cuando hablamos de justicia divina también tiene que ver la justicia de los hombres. Y es necesario hablar de las dos para tener una clara eh, interpretación de lo que es la justicia. Entonces, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor primero que todo, y Él es el que nos va a guiar y a través de su palabra nos va a mostrar realmente la justicia de Dios y la justicia de los hombres. Entonces, amado Señor y Dios Rey de la Gloria, en esta preciosa día te doy gracias, Señor, porque puedo compartir, Señor, un día más, Señor, de tu palabra, porque sabemos, Señor, que tú desde los cielos, Señor, te gozas cuando tus hijos, Señor, se reúnen a estudiar, Señor, tu palabra, a conocerte más, a conocer, Señor, toda esa bendición que es tu palabra, Señor, estudiarla y bendecir a otros, Señor, por medio de cada uno de estos alimentos espiritual que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que en este día traiga revelación, que nos edifique, Señor, a través de ella y que nos muestre las verdades que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, como decía, vamos a hablar de la justicia divina. Entonces, para estudiar la justicia divina tenemos que estudiar la justicia humana. Y, y como interpretación o como significado de la justicia, yo tengo aquí un enunciado que dice, o el significado que dice, principio moral que indica obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que se merece. Entonces, en este último pedacito dice, dando a cada uno lo que se merece. Entonces, la justicia tiene que ver con los derechos y los deberes de cada humano, de cada uno de nosotros, tanto los derechos como los deberes. Lo que pasa es que a veces nosotros exigimos más los derechos y no los deberes que realmente nos competen a nosotros o nos toca a nosotros. También esa es la otra parte de la justicia. Entonces, siempre hemos visto como símbolos de la justicia a una mujer con una balanza en su mano y con una espada en la otra. Entonces, bueno, esto viene de la mitología greco-romana, donde vemos que tiene una balanza. En esa balanza podría decir que se pesan los dos valores de la justicia y la injusticia. Y en la otra la espada que representa prácticamente el castigo por llevar justicia. En los años de la Edad Media, después se le impuso a la mujer una venda en sus ojos, que quería decir que el que juzgaba o el que iba a impartir justicia no podía ver a quién iba a juzgar o a quién le iba a impartir la justicia. Entonces esa era una manera como de integridad para que la persona juzgara íntegramente sin ver a quién juzgaba. Entonces hablábamos de esta diosa, de una diosa greco-romana que tenía como nombre Temis y era una mujer y sus vestidos eran de la época greco-romana. Entonces vemos que la justicia depende también de valores y actitudes o de valores en la sociedad y creencias individuales. Cada uno tiene una creencia, cada uno tiene un pensamiento, cada uno vela por su propia justicia. Entonces, en la palabra de Dios nos dice ahí en Proverbios 16:1, dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero dice que Jehová pesa los corazones. Entonces, ahí nos está hablando de una balanza, un peso. Entonces dice que Jehová pesa los corazones. Entonces, así como empieza esta introducción sobre la justicia, podemos ver de que hoy en día cada uno pide su propia justicia. Vemos rebeliones, vemos cómo protesta a las personas, cada uno pidiendo su propia justicia y se ven como afectados en sus valores éticos, morales y vemos como el Señor también es un juez justo y Él imparte justicia. Y vamos a ver entonces estos dos ámbitos entre la justicia de hombre y la justicia de Dios. También podemos decir
como una historia de un hombre que estudiaba leyes, y este hombre un día pasaba por un puerto allí en Nueva Orleans cuando se fijó que llegaba un barco, y en este barco vio que se bajaban un poco de esclavos y estaban en venta, los estaban vendiendo, y cómo los separaban de sus familias, de sus hijos, vendían a los hombres, a las mujeres, a los niños, y veía cómo a la fuerza los separaban. Ellos lloraban y no querían soltarse uno del otro, y, y este hombre se quedó pensando y decía, eso es mucha injusticia. Y él estudiaba leyes y él sabía que estaba mal lo que se estaba haciendo de parte del gobierno. Cuando él llegó y dijo, algún día yo podré cambiar todo esto. Si, si hay la oportunidad, lo haré. Estoy hablando del primer presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, uno de los presidentes que luchó en contra de la esclavitud, y este hombre fue uno de los mayores hombres que prácticamente hizo que la esclavitud se acabara o se aboliera en los Estados Unidos. Aunque después de muchos años hubo una guerra civil, y debido a esta guerra y debido a todas las cosas que él intentó hacer, fue muerto a causa de él impartir justicia. Entonces ahí vemos que un hombre que quiso hacer justicia fue muerto por hacer justicia. Entonces en Mateo 6, Mateo 5, en Mateo 5 dice la palabra de Dios, 5:6, dice que el Señor Jesucristo, hablando en el monte, del Sermón del Monte, decía, bienaventurados los que tienen sed, hambre y sed de justicia. Entonces aquí vemos que el Señor está diciendo, bienaventurados todos los que tienen sed, hambre de justicia. ¿Por qué? Porque dice que ellos serán saciados. Entonces eso es lo que necesitamos todos hoy en día, en nuestro mundo, en nuestra era, tanto cristianos como no cristianos, personas que vivimos en este mundo, necesitamos tener justicia en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, hablaba de que hay protestas, así como exigen los homosexuales, las lesbianas, los trabajadores, los profesores, los alumnos. Hay mucha revolución y muchas cosas que se exigen, cada uno esperando su propio beneficio. Entonces, podemos ver que hoy en día la justicia social no hay. Hoy no hay justicia, hoy no hay quien haga justicia, quien imparta la justicia. ¿Qué día veíamos por televisión cómo unos policías golpeaban a un hombre hasta matarlo? Y ahí la gente reclama justicia. De pronto las familiares de este policía o estos policías reclamaban justicia, pero también los familiares de la víctima, reclamaban justicia. Entonces cada uno reclama su justicia de acuerdo a las prioridades o de acuerdo a sus propósitos para ellos mismos. Entonces vamos a ver que esa justicia, si realmente es la que Dios tiene y la que Dios en su palabra nos muestra para cada uno de nosotros. Quiero que vayamos a Romanos 3:10. Allí en Romanos 3:10 la palabra nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces aquí la palabra de Dios nos está mostrando de que no hay ni siquiera un justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Porque en la palabra de Dios nos muestra que los justos, según la palabra de Dios, son aquellos que ya han sido justificados de su pecado. Y sabemos que el Señor encierra todo bajo pecado, por eso nos dio unos mandamientos, para que por medio de estos mandamientos miráramos las actitudes de nuestra vida, miráramos realmente nuestro comportamiento como humanos, como hombres, cómo nos relacionamos con hombres, cómo nos relacionamos con Dios. Entonces los primeros 4 mandamientos son la relación con Dios, y los otros 6 mandamientos son la relación con nosotros. Cuando el Señor dijo que así como nosotros nos amamos a sí mismos, teníamos que amar a nuestro hermano, dice que allí dependía la ley y los profetas, y allí uno cumplía toda la ley y los profetas. Entonces sabemos que hoy en día también hay personas que aún que no tienen ninguna inclinación religiosa, y hay personas que son muy, prácticamente, tienen un comportamiento intachable.
nadie los puede señalar de nada, no, nadie, pero en realidad el Señor nos mostraba una historia del joven rico, que él decía que había cumplido todo desde su niñez, desde su juventud, había cumplido todo según la ley de Dios. Entonces el Señor lo mira y dice que, en el texto dice que lo amó, y le dice que lo mira y le dice, una sola cosa te falta. Entonces le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme, le dijo el Señor. Cuando él se dio la vuelta y se fue, dice que se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas, dice la palabra. Entonces el Señor Jesús quiso escudriñarle allá a su corazón, lo más profundo del corazón, y él tenía algo llamado que era la codicia. Y eso es lo que de pronto nosotros, mirándolo así de por fuera, en nosotros entre personas, entre humanos, no vemos. Pero dentro de nosotros hay pecados, inclusive que muchos no saben, pensamientos, malas actitudes, y hay cositas que uno no sabe. Entonces el Señor sí es un juez justo, él, así como decía esta palabra de Proverbios 16, que el Señor pesa los corazones, Él sabe realmente qué hay en el corazón de una persona. Y a veces nosotros somos como muy ligeros para señalar, para culpar, para juzgar a las personas, pero no sabemos realmente cómo es o por qué la persona lo hizo o qué fue lo que hizo. Si fue una muerte, si fue una violación, bueno, cualquier acto delictivo. Entonces un secuestro, una injuria, bueno, no sabemos, pero cuando sabemos la historia completa, cuando vemos realmente que vemos la cuestión de los dos lados, entonces uno puede hasta inclusive pensar, decir, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque somos pecadores, porque nos equivocamos y porque el único santo y justo es el Señor. Nosotros no podemos hacer nada, nosotros somos pecadores, juzgamos y hacemos muchas cosas. Entonces, nosotros mismos no hay justicia dentro de nosotros. A veces levantamos un pañuelito diciendo paz, paz, pero hay paz en nuestro corazón, hay paz en nuestro hogar, hay paz en las diferentes áreas en que nos movemos en nuestra vida. Entonces, ahí nomás tenemos que empezar a ver. Y como este texto nos dice que no hay justo, no hay ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, Dios es el que tiene que buscarnos. En Lucas 10:19 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él fue el que vino a buscarnos. Y a través de las personas, a través de aquellos siervos de Dios, el Señor nos busca y el Señor nos quiere encontrar y el Señor quiere traernos una palabra de bendición a nuestras vidas. Entonces, qué bendición es uno poder compartir de la palabra de Dios y saber que nosotros no somos los que hacemos justicia ni impartimos justicia. Y como hombres nos equivocamos, vemos a todos estos líderes mundiales que manejan un país, manejan una sociedad, un departamento, bueno, una alcaldesa, un alcalde, y tienen errores porque son humanos y porque no pueden medir según la justicia de Dios, sino según su propia justicia y de pronto según su crianza o según sus pensamientos, su filosofía. Entonces así es como medimos a las personas. Entonces esa es la justicia humana y esa es la justicia que nosotros implantamos y es una justicia que nos equivocamos, una justicia que no podemos realmente impartir y por eso es que el mundo va de mal en peor. Pero ¿qué pasa? Como primer punto quiero manejar una pregunta. ¿Comprendemos nosotros la justicia de Dios? ¿Sabemos qué es la justicia de Dios? ¿Sabemos por qué vino o por qué envió Dios a su Hijo a este mundo a impartir justicia? Y aún Él vino y probó la injusticia de los hombres, que aún así fue crucificado, muerto, sepultado, pero tenemos la victoria que fue resucitado. Entonces, Él vino como hombre, murió como hombre y fue castigado como hombre. Entonces, y estuvo legislado bajo las leyes humanas. Entonces, él quería, cuando Juan el Bautista lo iba a bautizar, el Señor Juan Bautista no quería y el Señor le dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Por qué? Porque Él había venido a implantar la justicia divina, la justicia de Dios. Y de eso es lo que quiero hablar, la justicia divina, la justicia de Dios. Entonces, quiero ir a otro versículo que está en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Voy a leerlo hasta el 11. Dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí nos está diciendo el Señor nuestro pecado, nos está mostrando, nos está revelando lo que realmente somos, ¿cierto? Que somos injustos, ¿cierto? Y dice que un injusto no heredará el reino de Dios. Un injusto, ni un fornicario, ni un maldiciente, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, los avaros. Entonces, aquí el Señor, a través de su palabra, nos está destapando, nos está desnudando lo que realmente somos. Y somos injustos. No hay justicia en nosotros, nos muestra la palabra de Dios. Pero en el versículo 11, miremos que hay un cambio, miremos que el Señor nos quiere dar prácticamente un nuevo ver, una nueva visión. Dice aquí, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. O sea, por medio del Señor Jesucristo es que podemos ser justos. Por medio de Él es que podemos verdaderamente ser hombres en los cuales la sociedad misma aún no confía, pero el Señor sí confía en nosotros. Entonces Él nos justifica, Él nos da una nueva vida. Dice aquí que esto erais algunos. ¿Por qué? Porque ya fuimos santificados, ya fuimos apartados para el Señor. Y a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo que la derramó en la cruz, fuimos limpiados, fuimos restaurados. Entonces, esta es la justicia que el Señor imputa a nosotros como injustos. Él nos da, ¿y quién lo puede hacer sino el único juez? ¿Cierto? Él nos da una nueva justicia, nos reviste de justicia, de una justicia divina. Entonces, dice aquí, tengo un ejemplo de cuando el Señor Jesucristo estaba allí frente a Pilato y todo el pueblo, después de que una semana antes lo había recibido con bombos y platillos, le había extendido las ramas, las palmeras para que entrara el rey a Jerusalén. Una semana después, 8 días después, 7 días después, le estaban gritando a Pilato o a los líderes de allí religiosos, crucifícalo, crucifícalo. Entonces, ahí es donde vemos que nosotros como humanos variamos mucho en nuestro carácter, en nuestras decisiones. Después de que le extendían todo al Señor y le decían que era el rey de los judíos, después lo vieron como un reo, lo vieron como una persona que no tenía oportunidades, una persona que tenía que morir, castigado por su, dicen, injusticia. Pero dice que también la palabra de Dios nos muestra que pidieron otro reo, un reo, que si era culpable, a un injusto. Entonces dice que el injusto murió por los injustos. Y ese es el versículo que quiero ir allí a Primera de Pedro 3:18. Busquemos Primera de Pedro 3:18. Miren lo que nos dice Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados del justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces dice que el justo murió por los injustos. Y así como un día él fue cambiado por Barrabás y Pilato dio la orden, él se supone que era el juez, o era en ese momento el que imponía la ley, y él se lava las manos diciendo yo no tengo parte en esto. Entonces dio a un justo por un injusto. Y así fue como el Señor dio su vida por nosotros. Entonces podemos ver que la justicia de Dios va más allá de la comprensión humana, más allá de lo que nosotros mismos podemos examinar y tocar, más allá de los pensamientos, de nuestra inteligencia, no alcanzamos a entender lo que es la justicia de Dios. Y a veces bien vemos cuando nosotros pensamos, dice, no, ese merece morir, porque hizo esto o aquello, y nos gusta señalar y nos gusta como imputar cargos a las personas, pero realmente nosotros no sabemos el corazón, no sabemos la situación en la cual se presentó de pronto ese asesinato, esa violación, o no sabemos de qué manera de pronto la persona estaba en su mente dolida, estaría con problemas, situaciones difíciles, pero eso no lo medimos nosotros.
el Señor sí lo puede medir y Él es el único que puede impartir verdadera justicia. Como segundo punto, tengo aquí, por la ley no podemos justificarnos ni por nuestras obras. Entonces, nosotros no podemos hacer nada para justificarnos a sí mismos. A veces nosotros le decimos a personas que le fallamos, vamos y le pedimos perdón o vamos y les decimos, y de pronto la persona nos dirá, sí, lo perdono, pero queda cierta espinita o ya se pierde la confianza o ya de pronto en determinado momento que uno vuelva a tener alguna discusión con esta persona, vuelven y le sacan, vuelven y le traen otra vez estas cosas que uno de pronto ya se había arrepentido y se las traen a memoria diciéndole, no, es que usted hizo, usted... Y le traen todas esas cosas, ¿y qué hacen? Sacarle de nuevo su pecado a relucir. Y eso es lo que no hace Dios. ¿Por qué no lo hace Dios? Dios lo podría hacer, porque Dios es un Dios justo. Y Dios sabe cuál es la intención del corazón, entonces Él siempre lo había podido hacer o siempre lo puede hacer, pero no lo hace. Inclusive en la palabra nos muestra que dice que Él echó nuestras rebeliones más allá, así como está de lejos el oriente del occidente, y Él no se acuerda ya más de nuestro pecado. Entonces eso sí es imputar una justicia divina. Dice, aquí tengo una historia de unos soldados que en tiempos de la revolución de una guerra civil en Estados Unidos, un soldado le pegó o maltrató a un capitán y fue llevado ante la corte, fue llevado porque se hace consejo para aquellos que están bajo una autoridad. Y se fueron y buscaron un abogado con unos amigos que tenía, buscaron un abogado para que el abogado intercediera ante el presidente, que en esa época era Abraham Lincoln, y fueron a decirle que por favor que hiciera que esta ley o que se retractaran de esta decisión que habían tomado, este consejo de encarcelarlo. Se le hizo consejo de guerra y tenía que pagar por este hecho. Entonces la respuesta del presidente Abraham Lincoln dijo, si vayan al Congreso, vayan allá y presenten su queja. Si el Congreso dicta otra ley en la cual diga que los soldados le pueden pegar a sus capitanes, pues entonces yo también lo eximo de ese cargo, de esa imputación que le están haciendo. Y si no, pues entonces tiene que pagar. Entonces él se estaba aferrando a la ley. Y nuestro Dios se aferra a la ley. Él nos dio una ley, nos dio unos mandamientos, nos dio unas pautas, unos requisitos en los cuales nosotros podemos mirar cómo está nuestra vida, nuestro corazón. Y por medio de ellas, mirarnos, es porque la ley es como un espejo, mirarnos si estamos sucios, si no estamos sucios. Pero así como el espejo no nos puede limpiar, tampoco la ley nos puede limpiar. La ley, o prácticamente aquí los mandamientos del Señor, nos muestran cómo estamos realmente ante Dios y ante los hombres. Pero esta ley no puede justificarnos, no puede hacer nada, simplemente nos muestra cómo estamos ante Dios. Entonces yo quiero ir aquí a Gálatas 2:16, que nos aclara más. Dice Gálatas 2:16 de esta manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie, aquí está diciendo una palabra, nadie será justificado. Entonces, las obras de la ley o el pretender uno guardar la ley no lo va a salvar, no le va prácticamente a justificar, no nos va a justificar. El único que nos puede justificar es Dios, el único que nos puede justificar es el Señor Jesucristo. ¿Cómo nos justifica? Dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace perdón de pecados. Entonces, la única manera es a través de la sangre para poder ser justificados. Por eso era que antes los sacerdotes mataban un cordero, mataban un becerro, un animal, un macho cabrío, según el sacrificio que el sacerdote tuviera que hacer para poder ser justificado durante un año, porque al año tenían que hacer nuevamente el mismo sacrificio, y así el sacerdote entraba cada año y al tabernáculo y para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Y bueno, ese sacrificio era solo temporal, pero el Señor Jesucristo vino y hizo un sacrificio que es
no es temporal, es eterno y está en los cielos. Y ya el Señor lo hizo. Ya cuando el Señor muere en la cruz dice, consumado es. Entonces, consumado es que ya está listo, que ya no hay más. Ya Él pagó el precio por nosotros. Entonces, si nosotros vemos, el Señor quiere que nosotros realmente nos arrepintamos, realmente vengamos a Él, reconozcamos que somos pecadores, que no hay ninguna justicia en nosotros y que el hecho de que nosotros seamos humanos, somos pecadores descendientes de Adán, y por el hecho de ser descendientes de Adán no tenemos oportunidad de ser justificados a sí mismos. No es por la obra, no es porque yo vaya a una iglesia, no es porque esté en determinada religión, no es porque yo sea bueno, no es porque yo me porte bien, no es porque le dé plata a las personas o ayude a las personas. Eso no me va a librar de mi pecado. De todas formas, yo así haga todas esas obras muy buenas y aparentemente, entre comillas, tenga una excelente vida, sea un íntegro ser humano, dentro de nosotros existe el pecado. Y el pecado es por el cual vamos a pagar un precio, a tener una deuda muy grande con el Señor. Cierto hombre tenía una vez, no quiso pagar un taxi y lo llevaron ante la ley. Y el juez le dijo, bueno, ¿y usted por qué no quiso pagar el taxi? ¿Por qué no paga ese taxi? Entonces le dijo, es que ahora no tengo dinero. Entonces le dijo, no, tiene que pagar o si no va y lo paga con cárcel. Y entonces él, sonriente, miró al juez y le dijo, pues si usted me presta. El juez también se sonrió y le dijo, listo, le voy a prestar y usted me lo pagará dentro de 2 días. Y el juez le prestó para que saliera de ese problema. Entonces, bueno, eso lo podemos hablar en cuestión mínima, ¿cierto? Y algo que se puede pagar. Pero la deuda que nosotros tenemos con el Señor o con nuestro Dios es una deuda de pecado, es una deuda de que somos pecadores. Que en todo momento vivimos fallándole, ya sea de pensamiento, de palabra, de obra, ya sea solamente con pensar. El Señor Jesucristo ahí en el Sermón del Monte puso unos estándares más altos. Entonces, Él dice que solo con mirar a una mujer ya adulteró en su corazón, mirándola con codicia. Entonces ya adulteró en su corazón, entonces Él empezó a poner estándares más altos y vemos cómo somos injustos y lo único que nos puede justificar es el Señor Jesucristo. Inclusive el Señor, después de que habla en el Sermón del Monte, allí quiero verlo, Mateo 5:20, vamos a mirar Mateo 5:20. Miren lo que el Señor le responde a aquellos que estaban escuchando el Sermón del Monte, allí en el capítulo 5, versículo 20. Dice así el Señor, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Imagínense, se suponía que los fariseos eran intachables, eran unos religiosos que ellos tenían mucha santidad, demostraban mucha santidad por fuera. En el capítulo 23 el Señor los destapa, los descubre, pero aquí le está diciendo a las personas que efectivamente veían a los fariseos como muy santos, les dice que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino. Entonces los desarmó, los dejó como sin argumentos, diciendo entonces cómo vamos a ser salvos. Entonces cómo realmente vamos nosotros a entrar en el reino de los cielos, porque nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Y se supone que ellos eran muy legalistas, guardaban todo minuciosamente. Entonces, ¿cómo? Porque Él los estaba poniendo contra la pared para que lo miraran a Él, para que ahí guardadito el mensaje, ahí escondidito, les estaba diciendo, el único que los puede justificar soy yo. Y el Señor Jesucristo en verdad fue el único que cumplió toda la ley, el único que pudo cumplir todos los requisitos para con el Padre. Y por eso es que Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Él es quien nos puede sacar de nuestro pecado, nos puede justificar y declarar como juez justos. Pero Él lo hace siempre y cuando reconozcamos que nos equivocamos, siempre y cuando nosotros queramos un cambio en nuestra vida. Ahí en la palabra arrepentimiento, según el griego, es metanoia, dar la vuelta, ¿cierto? Dar la vuelta, volverse atrás o volverse de su estado en el que está, en el que se encuentra.
Entonces el Señor quiere eso, que haya un arrepentimiento verdadero. Nosotros siempre decimos o creemos o siempre hemos creído que lo único que se merece, digamos así, la gracia, los únicos que se merecen, los que están libres de pecado, se merecen la gracia y que simplemente son los buenos los que se merecen todas estas cosas. Pero ninguno de nosotros hay bueno. Ahí, como decía la palabra en Romanos 3:10, dice, no hay ni uno bueno, ni siquiera uno. La única manera de que nosotros seamos justificados es a través de la sangre de Cristo, ya lo había dicho, pero entonces nuestra justicia no va a ser la misma que el Señor imputa, nos imputa a nosotros. Quiero que leamos Romanos 4, 5, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces aquí estaba hablando el apóstol Pablo, estaba hablando y estaba dando un ejemplo sobre Abraham. Entonces Abraham obró, y dice que por esta obra no le fue imputado nada, ninguna justificación, sino le fue imputado fue por medio de su fe, porque él creyó. En el momento en que se lleva a su hijo a sacrificarlo, el Señor vio la fe de Abraham, vio que realmente lo iba a sacrificar. Entonces allí pues, es donde vemos que es el padre de la fe, porque él creía que así como si hubiese matado a su hijo, así mismo el Señor lo iba a resucitar, así mismo el Señor lo iba a levantar, porque él le dijo a sus siervos cuando los dejó abajo, que era un monte, entonces el monte moría, entonces cuando los dejó abajo, él les dijo, iremos a hacer sacrificio a nuestro Dios y volveremos. Entonces él estaba confiando de que iba a volver con su hijo. Entonces él confiaba, y esa es la fe de Abraham, y es la fe que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y es la que justifica, dice que al impío, ¿sí? Dice, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces es por medio de la fe, es por medio de creer en Jesucristo, por medio de creer en la obra que Él hizo por nosotros y para nosotros. Entonces aquí vemos cómo el Señor hizo la obra completa en nuestras vidas. Entonces esa es la verdadera justicia. Entonces ese es el juicio o la justicia divina de la que yo quería hablar en este tema, de la que yo quería traer, para que miráramos realmente el Señor lo que vino a hacer y que entendiéramos el propósito de la cruz. Y el propósito de la cruz fue venirnos a justificar a todo aquel que cree, a todo aquel, no es el que obra, no es el que hace, porque el que hace realmente, sus obras no le pueden borrar su pecado, ya me lo había dicho. Entonces, hoy quiero, pues ya como redondeando, invitarlo a usted que está viendo este video, a usted que está escuchando este audio, invitarlo a que venga a Jesús. Sabemos que somos pecadores y no podemos obviar nada de eso. No podemos nosotros dejar de sentir ese amor de Dios cuando alguna persona viene y nos trae un tratado, nos muestra, y que con su amor viene y nos muestra de que realmente necesitamos a Jesús, necesitamos a Cristo, de que somos hombres impíos, hombres que nunca hemos buscado a Dios, hombres que nunca queremos hacer las cosas como Dios quiere, a la manera de Dios. Entonces yo lo invito a usted para que hoy venga a Cristo, que le abra su corazón. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré y cenaré con él, o sea, habrá intimidad, habrá relación. Entonces el Señor eso es lo que quiere hoy, invitarte para que recibas ese llamado del Señor. ¿Y cómo lo recibimos? Pues arrepintiéndonos. Cierre sus ojos y dígale, Señor, yo me acerco hoy con un corazón contrito y humillado, reconociendo que soy pecador, reconociendo que me he equivocado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos, de que en mí hay injusticia y que no puedo hacer nada para recuperar esa justicia que solo tú puedes imponer en mi vida. Por eso es que hoy te pido perdón por cada uno de mis pecados. Y creo que Jesucristo, que tu Hijo Jesucristo vino a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hoy quiero que me limpies a través de la sangre de tu precioso Hijo y que la sangre de tu Hijo Jesucristo venga a limpiarme de todo pecado. Y que el Santo Espíritu de Dios
venga a posar en mi vida, me selle con la presencia de tu Santo Espíritu. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración y si usted realmente quiere o cree que el Señor pudo justificarlo a través del perdón que Él ofrece en todo momento, entonces usted, según la palabra de Dios, es salvo. Dice la palabra de Dios en Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual. Entonces, bueno, este es el mensaje que quería traer sobre la justicia divina que es implantada e imputada en nosotros, y que de esa manera Dios quiere que cada uno de nosotros, y aún nosotros como hijos de Dios, siempre estemos dispuestos a arrepentirnos por todo lo que hacemos, que estemos dispuestos a apartarnos y a vivir en santidad para Él. Entonces, yo quiero ya como final orar para que el Señor sea obrando en nuestras vidas como cristianos, como humanos que somos, como hijos de Dios, y pedir por aquellas personas que aún no lo conocen. Entonces, amado Señor, te doy gracias en este precioso momento, porque tú eres santo, Señor, tú eres Dios, tú eres quien hace posible, Señor, que nosotros tengamos esa relación íntima contigo por medio de la misma presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy te pido, Señor, por cada uno de los que están viendo, Señor, los que están oyendo este mensaje, Señor, para que tú toques sus vidas, Señor, y para que a través de esta tu palabra, Señor, ellos hayan traído a su mente, Señor, el convencimiento a través de tu Santo Espíritu de pecado, de justicia y juicio, Señor, y que puedan ver, Señor, esa virtud tan grande, Señor, que tú trajiste para nuestras vidas, que es conocerte a ti como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, Señor. Hoy te oro, Señor, por aquellos que se encuentran allí tal vez enfermos, Señor, que se encuentran en cárceles, que se encuentran, Señor, privados de cualquier bendición, tanto espiritual como material, Señor, para que tú, por favor, los proveas, Señor, todas sus provisiones, les proveas todo lo que ellos necesitan, Señor. Ayúdalos, Señor, ayúdame a mí, ayuda a los que realizamos, Señor, estos videos a cada día, Señor, impartir, Señor, el amor y la gracia que tú nos has dado, Señor, y predicar las buenas nuevas de salvación a aquellos que lo necesitan, Señor. Yo te oro por tu iglesia, Señor, aquella iglesia, Señor, en la cual tú vas a venir y la cual esperas encontrarla, Señor, siempre, Señor, alabándote, honrándote y dando testimonio, Señor, a otros de ti, Señor. Yo te doy gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ya esta palabra es una bendición y los invito para un nuevo momento en el que podamos tener un nuevo video. Hasta luego.